El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy nos lo vamos a tomar con un tema muy especial y es un tema que tiene que ver con muchas situaciones, digámoslo así, penales que suceden a diario en nuestro municipio, y para ello tenemos un invitado muy especial que es el doctor Juan David Palacio Vázquez, quien es juez penal del circuito de Andes. Doctor Juan David, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Juan, muchas gracias por la invitación, muy complacido pues con la presencia en este programa, por la invitación digo de nuevo, y saludo a los televidentes. Bueno, doctor, primero que todo pues nos causó impacto del bueno el hecho de usted, una persona como tan joven y ya de juez, y segundo, cómo se siente acá en Andes. Tengo entendido que usted está recién desempacadito, como se dice. Sí, hombre, muy contento. Arribé pues al municipio en el mes de diciembre. Para inicios del mes de diciembre se me presentó la oportunidad en este municipio y en realidad es una gran satisfacción. Trabajo en el área penal como tal, es algo que he venido persiguiendo a través de mi trayectoria en la rama judicial. Ya son unos 10 años de vinculación en el gremio y en realidad es el campo en el que más cómodo me desenvuelvo y me apasiona, digamos, el tema del área penal. ¿Usted es egresado, perdón, doctor, de cuál universidad? Yo soy egresado de la Universidad de Medellín y cuento pues con algunos títulos profesionales de otras universidades de la ciudad de Medellín concretamente. Y básicamente pues aunque he incursionado pues en otras áreas del derecho, inclusive en el nivel académico, mis estudios se han perfilado por el área penal. Sí. Retomando pues con lo de la estadía en Andes, que es ciertamente reciente, tuve una gran oportunidad como juez promiscuo en el área de Urabá. La promiscuidad en el derecho, que no es muy bien entendida por muchos claro que sí. ciudadanos, tiene que ver pues con alternar varias especialidades del derecho, y en particular un juez promiscuo municipal como los que inclusive detentan los doctores aquí en Andes, los colegas aquí en Andes, tiene que ver con manejar el área penal y el área civil. Entonces, por un lado es una gran satisfacción venir a un municipio como Andes con la trayectoria pues que tiene, a trabajar el área penal, y por el otro en un territorio demasiado agradable como lo es el suroeste antioqueño y muy cerca de mi ciudad natal, en la que siempre he vivido, Medellín, teniendo en cuenta pues la experiencia lejana que tuve en el área de Urabá. Eso Claro. pues me tiene bastante, es una situación muy gratificante para mí. Bueno, doctor, antes de empezar con los temas, le hago una pregunta. ¿Es diferente la problemática de Urabá a la de Andes? ¿Es la misma? Y la otra pregunta es si había oído hablar de Andes y qué impacto le tuvo cuando llegó a nuestro municipio. Pues voy a empezar por la última, como para retomar pues el planteamiento que venimos tratando antes de meternos pues como en el área. Claro que sí. Es indudablemente el suroeste antioqueño pues resulta ser una zona de bastante afluencia turística y como tal siempre había tenido referenciado a Andes. No obstante, pues por la trayectoria como municipio turístico siempre había ido como es al municipio de Jardín y pasaba derecho. Nunca me había dado pues como la oportunidad de conocer este municipio. Y he quedado gratamente pues sorprendido con lo que encuentro. Es un municipio bastante significativo desde el punto de vista pues poblacional y de territorio, es gigante. Comercialmente pues es un eje inmenso en esta zona del suroeste y en realidad pues muy complacido, como te digo, pues por lo que implica la estadía de una persona como yo, citadina, en un municipio que prácticamente pues es como una ciudad más. No extraña a uno para nada pues el asunto de ser citadino, por el contrario pues lo rural tiene uno que irse pues a las zonas pues que es fácil de encontrar en este territorio, pero que la parte central como tal es bastante, pues la zona urbana es muy correspondiente a una ciudad. Ya en lo que toca pues con el área penal como tal, como te decía, o el solo hecho pues de lo que venimos significando de la trayectoria de Andes o de la dimensión de Andes, da para establecer un municipio pues con
todas las condiciones de una ciudad pues, o de un municipio álgido en el tema penal, con ciertas líneas delincuenciales, con ciertos aspectos que alteran el orden público y que como tal son susceptibles pues, de judicialización o de análisis en el ámbito en el que yo me desempeño. Perdón. Paralelamente con zonas como Urabá, pues es indudable que la zona de Urabá el territorio antioqueño y en toda Colombia siempre ha sido una connotación enorme en lo que refiere a orden público, bandas criminales, fenómenos de paramilitarismo y demás. Sí. Sin embargo, con posterioridad pues, a las líneas de gobierno que se han adoptado en Colombia en los últimos años, fue diciente o fue bastante palmaria la situación, el cambio que se evidenció en la zona de Urabá. Particularmente a mí me tocó una población muy limitada en recursos y digamos en lo poblacional es una zona muy pequeña, se llama San Juan de Urabá y es la parte alta de la zona urabeña que la componen más de, entiendo, 10 municipios, es bastante grande, es toda una zona pues una subzona de Antioquia muy representativa. Sí. Y en toda esa gran zona hay bastantes problemas de orden público, subsisten en la actualidad. La zona costera, el influjo pues, de operaciones en el ámbito costero también representan pues, como una situación además, un plus ahí. En esas circunstancias de connotación penal, sí. Perdón, y finalmente pues, en esa zona que yo tuve la oportunidad de fungir como juez promiscuo municipal, había una cuestión de orden público un poco más manejable, tal vez por ser una población pequeña o tal vez porque era la zona alta del Urabá. Si me pones a comparar entre las dos municipalidades, obviamente las connotaciones del orden público de Andes son mucho mayores que una población tan reducida como lo era San Juan de Urabá, claro, que es una cabecera municipal adscrita a un circuito judicial que es turbo, de implicaciones enormes, ahí sí no habría comparación. Claro que sí. Pero Andes es el circuito judicial de población de cabeceras municipales como Hispania, Jardín, Betania, entonces Andes obviamente representa connotaciones de mucho más calado. Claro que sí. Bueno, doctor, ya entrando un poco más ya en el tema, le preguntaba eso de la problemática penal en Andes y en Urabá por esa parte, porque quería empezar por las situaciones penales que más recurrentemente se ven acá en nuestro municipio. Sí, inicialmente pues tendría una talanquera en cuanto a esta clase de preguntas, dado pues lo reciente que ejerzo mi cargo en el municipio de Andes. Sin embargo, en estos 2 meses, algo más que he estado en el puesto de juez penal del circuito de Andes, he podido evidenciar ciertas circunstancias pues, que se corresponden con el problema de criminalidad que afronta nuestra población a nivel departamental y más allá de mis falencias en el sentido que no he experimentado laboralmente ningún cargo por fuera de Antioquia, podría decir que en el territorio nacional o en toda Colombia pues se experimentan ciertas tendencias en el orden delincuencial. Y en Andes he podido pues asimilar esa situación y básicamente se corresponden con lo que tiene que ver con delitos de índole sexual. Dentro de los tipos penales, los delitos que se transgreden por un ciudadano y que son susceptibles pues, de sanción en la medida en que se violenten, se conserva la afectación, la transgresión, el detrimento de un bien jurídico, de un interés jurídico que protege el legislador. Cuando se transgrede ese interés jurídico es que estamos ante un delito, ante un tipo penal. Toda esa serie de delitos de connotación sexual transgreden el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales. Este bien jurídico, en particular también con menores, resulta ser bastante violentado en el territorio nacional y en el departamento de Antioquia, aunque sería conveniente desde ya hacer una precisión en cuanto a las comprensiones territoriales en el orden político. Ese es el departamento de Antioquia. A nivel judicial tenemos otras comprensiones territoriales dadas, por ejemplo, el circuito judicial de Andes es una comprensión territorial, como lo es el distrito judicial de Antioquia. Lo que pasa es que también el distrito judicial de Medellín, que comprende Medellín y el área metropolitana, algunos municipios circundantes.
Entonces el Distrito Judicial de Antioquia tiene esas características asociadas pues a estos delitos de connotación sexual. Y el otro frente pues que resulta ineludible enunciación en este análisis es lo que tiene que ver con la salud pública, que es otro bien jurídico, y es las conductas asociadas a los estupefacientes. El tráfico, fabricación o porte de estupefacientes resulta también ser una delincuencia de innumerable presentación pues en los estrados judiciales. Estos dos frentes yo he tenido la oportunidad de experimentar que indudablemente tienen preponderancia en el nivel local, y ello se corresponde con la experiencia que he podido vivenciar en el Distrito Judicial de Antioquia. Me deja impresionado con la primera parte, doctor, de tanto situación sobre todo con los delitos sexuales. Impresionante. Sí, Juan. Qué tristeza. Sí, en principio resulta ser un tema muy sensible. Bastante. Inicialmente por la trascendencia de los derechos de los menores en nuestro país. A partir de la Constitución Política de 1991 se vienen renovando las figuras jurídicas, las instituciones jurídicas, y en particular la protección de derechos fundamentales ha sido un tema pues que ha preocupado la atención pues claro, del ente judicial, y como tal pues también el ente legislativo, y por ello pues se han proferido toda clase de leyes tendientes a preservar o a, digamos, proteger en mejor medida algunos intereses que deben ser preocupación pues en lo que refiere al orden nacional. De alguna manera recientemente, o digamos ya con algunos años, se profirió la ley 1098-2006, Estatuto de Infancia y Adolescencia, que de un lado trata dos preocupaciones: una, lo atinente a las delincuencias por parte de menores, que merecen un tratamiento especial, específico, diferente. Es un tema muy controversial que no pasaré a analizar porque merecería toda una sesión, pero adicionalmente se preocupa por los intereses de los menores como víctimas. Y de allí bebe pues principalmente todo este asunto de la integridad sexual de menores. Sin embargo, también se irradia víctimas mayores de edad o en otras circunstancias incapaces de resistir, y una serie pues de variables que hay en esta clase de delitos. El asunto, Juan, que hay que ponderar más allá pues de la protección de los menores y en la connotación social que se da en esta clase de delitos, es la cuestión que uno logra percibir como profesional del derecho en el ideario cultural. Las personas tienen una cierta educación, un desenvolvimiento cultural que coincide plenamente con actitudes que transgreden estos bienes este interés jurídico de la libertad, integridad y formación sexual, y en particular con menores. Desde esta perspectiva, y como para dejarlo simplemente como abrebocas, resulta muy dable cuestionarse si el castigo, las líneas punitivas, que es en últimas lo que persigue pues el ideario o la sociedad en sí cuando se dan esta clase de conductas, resultan ser una respuesta necesaria, más habría que indagar cuáles son aquellas circunstancias de las que hay falencias en nuestra sociedad, de las que adolece nuestra sociedad, en vista que las personas están transgrediendo estos bienes jurídicos y pareciera ser algo muy cotidiano. Lo digo simplemente pues como te digo, como abrebocas, como para dejarlo en el tintero, pero es indudable, innegable que a menudo nos encontramos con un acoso de un menor, con unos tocamientos, con accesos carnales, con parentescos entre el agresor y la víctima, relaciones de vecindad, o simplemente una persona que ocasionalmente pasa por un lugar donde hay menores y simplemente opta por transgredir eso, por transgredir pues su integridad. Claro. Eso es ciertamente cuestionable y susceptible de intervención del derecho penal. Sin embargo, te insisto, la comunidad y estos medios pues resultan ser los más idóneos para dar un calado pues a esta clase de mensajes, y es qué debe indagar la comunidad en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su cultura, cuáles son los valores que se están transmitiendo de generación en generación, cuáles los cánones a nivel educacional y demás, para poder de alguna manera conjurar esta situación, ¿cierto? No sería solo la intervención penal, y de ello pues da fe de que
con el transcurrir de todas estas leyes y con todos los incrementos de sanciones que ha habido, pues aún yo, volviendo al inicio de la conversión, que recientemente estoy en Andes, constato que la situación aquí a nivel local es esa. Y como te digo, la he corroborado en mi experiencia judicial en lo amplio del Distrito Judicial de Antioquia, y basta ser uno más de los destinatarios de los medios de comunicación en el orden nacional para evidenciar que es un asunto pues, de toda la nación. Qué tristeza. Bueno, doctor, hay personas que tienen, digamos, no tienen la suficiente capacidad de saber que hay unos delitos, entre comillas, nuevos. Y dicen, pues por ser nuevo seguro no han legislado sobre eso, entonces eso no tiene una connotación penal, dirán eso, ¿sí? Porque dirán, pues hombre, hace 20 años no existían los celulares, ¿sí? Entonces nadie robaba un celular, ¿sí? Y por ende, pues hombre, por un robo de celular se va a dar tanto de pena, ¿sí? Pero entonces ya hablando fuera de cámara, usted me hablaba de que pues, no es solo el robo del celular, sino el robo como tal. Y hablábamos de esos delitos que son como los delitos electrónicos, ¿sí? Lo de los cajeros, los delitos a través de internet, ¿sí? Lo de las extorsiones, que hace 20 años o más eso no existía y de un momento a otro se han empezado a ver. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Antes de introducir este nuevo tema, quisiera emparentarlo pues con lo que veníamos tratando, y es el tema de la salud pública. Bastaría por decir que es el otro tema pues de alta connotación en el orden local y con plena correspondencia a nivel de toda Antioquia y en el orden nacional. De pronto los mensajes que logra aprender la comunidad a través de estos medios de comunicación dan cuenta de figuras como un proveedor de estupefacientes, un expendio, un transportador, lo que llaman las mulas. Sí. Y siempre está asociado, inclusive por las mismas series televisivas y demás, al transporte aéreo. Muy populares, por cierto. Exacto, a personas que ingieren sustancias estupefacientes y por medio de transporte aéreo arriban, etc. Cuando uno ya, digamos, aprende esta problemática a nivel local, evidencia una circunstancia que pues, es muy palmaria, es muy fácil de percibir, pero que pareciera esconderse, que es subyacente, y es que las mulas no están en los aviones ni internacionalmente, las mulas están a nivel local. Entonces el expendio, la producción de estupefacientes, toda esa cadena, esos eslabones pues, de esa cadena se presentan en todas estas localidades. Y cuando una persona es en una flota intermunicipal, en el bus Andes Medellín, por ejemplo, eso se sometió a una requisa y se le encuentra estupefaciente, eso es una mula y es algo que pasa mucho. Es muy común. Muy usual, como le digo, en todo el territorio nacional, pero en mi praxis judicial en el Distrito Judicial de Antioquia es muy evidente, y en Andes pues por la cantidad de problemáticas que he afrontado pues en mi cargo he evidenciado que en Andes no es la excepción. Entonces resulta ser muy asiduo la configuración de esa clase de delitos, bien sea por el expendio de estupefacientes, por el transporte de los mismos, por el consumo. Eso de por sí nos lleva a otra problemática que no podemos tratar en esta ocasión, pero que puede ser algo interesante y tiene que ver pues, con el consumo de estupefacientes. Una persona tiene ciertos derechos en cuanto a su autonomía individual, en cuanto a su esfera individual de consumir estupefacientes. Tiene derecho, la dosis personal. Exactamente, tiene derecho a un gramaje, a una dosis personal dependiendo de la sustancia estupefaciente. Y en cuanto se excedan, pues podría o pondría en peligro el bien jurídico y la salud pública. Allí es donde entra el derecho penal a operar, y son innumerables las diligencias que dan cuenta de esta operatividad del derecho penal en esta delincuencia. Conectando con los temas pues, que refieren novedad, yo creo que es imprescindible, dentro del tema de la novedad en el área, digamos, de los delitos, hablar de los asuntos tecnológicos, cibernéticos, o lo que se les llama Internet. Sí. Eso indudablemente reporta cierta novedad, al punto que pues, sería
pertinente dejar en claro que no es la especialidad de un juez de la República tener conocimiento claro o específico sobre ciertas áreas tecnológicas y de comunicaciones que pueden configurar ciertos delitos, sino uno tiene que tener, pues, de acuerdo a su bagaje jurídico y a sus estructuras, hacer los análisis correspondientes para determinar responsabilidad o no en X o Y evento. Sin embargo, los cuerpos investigativos, la Fiscalía General de la Nación y demás, pues tienen sus especialidades, y las personas técnicas, ingenieros de sistemas, qué sé yo, personas pues que manejan esas especialidades, que pueden dar cuenta no solo de la actualidad de esas figuras novísimas que pueden incursionar en el campo delictivo, sino de cuál es el tratamiento que se puede dar, las actividades preventivas o una serie de circunstancias pues muy específicas que no estoy al tanto pues para poder transmitir. Sin embargo, más allá de ese tema tan específico, sí podría uno referir novedades en ciertos asuntos que de pronto son ajenos a la sociedad, a la comunidad misma, y que estos medios pues, de comunicación resultan ser una herramienta muy eficaz para poder transmitir pues, esos, no digamos conocimientos, pero sí que los ciudadanos tengan alguna prevención de esos temas. Como tal, quisiera decirte que a mi parecer el catálogo penal, el código penal, tiene una serie de delitos que incluyen cuántas circunstancias se le puedan pasar a un ciudadano por la cabeza. Sí. Decir que hay figuras muy nuevas que antes no lo eran y ahora lo son, pues puede ser cierto en la medida en que cada día salen nuevos referentes legislativos que penalizan nuevas conductas, pero que en sí tienen cierta correspondencia con algunas líneas que se vienen castigando. Inicialmente podríamos aludir al año 2000 como la época en que salió el último código penal, que en sí pues varió completamente en relación con uno que venía rigiendo desde 1980, y a partir de allí lo que se ha hecho es incrementar pues ese catálogo. No ha cambiado en su integridad, sino se han incrementado. Se incrementó, sí. De por sí referidas ahorita pues una línea delincuencial que tiene que ver con el patrimonio económico, y por supuesto el hurto siempre ha existido en innumerables modalidades. Otra cosa es que los ciudadanos vean expuesto su patrimonio económico de diversas maneras, o los delincuentes tengan cada vez más creatividad y capacidad para transgredir este bien jurídico, pero no pasan de ser circunstancias especiales o específicas, más el delito como tal siempre ha existido, y de hecho ya pasan a ser opiniones de una persona, un profesional del derecho, pero que me siento en capacidad de hacer, y tiene que ver con la inflación que tiene ese catálogo de las penas. Es enorme la cantidad de entidades delincuenciales que se castigan, y ya tiene que ver con un problema criminológico y de la especialidad el tomar partido en relación con qué tan producente sea ampliar las penas o buscar otra serie de alternativas. Desde ahí, desde ya te lo digo, y tiene que ver con la legitimidad a la que es inherente mi función como perteneciente al área judicial, y es que uno podría derivar en tesis abolicionistas, en decir que el derecho penal no sirve para nada, que hay que mirar otras. No lo profeso en particular, pero sí creo que es muy conveniente que la ciudadanía andina tenga claro que el juez penal del circuito no cree pues, que el derecho penal sea inoperante, que haya que terminarlo, pero sí hay que indagar por ciertas estructuras que definitivamente son cuestionables, y en particular que haya un código penal tan amplio, y eso tiene directo impacto con la escena política, con el órgano legislativo a la hora de expedir leyes, de buscar delitos para castigar, y de los intereses en juego. Eso es innegable, eso la ciudadanía lo sabe. Entonces, hoy por hoy tenemos eso. Entonces, como para zanjar el tema, te diría que más que estructuras penales nuevas, lo que hay son circunstancias novísimas pues, por la creatividad de ciertos delincuentes, y que, por el contrario, hay innumerables delitos que, si nos ponemos a indagar aquí cuáles no conocemos, nos vamos a quedar pues bastante sorprendidos. Claro. Ahora, concretando en esas circunstancias especiales que pueden ser nuevas, referíamos, no sé si en el transcurso del programa o vuestra cámara, el asunto, por ejemplo, de los teléfonos celulares. Eso no pasa más que ser de un hurto. Obviamente, la cuestión tecnológica, el progreso que hemos tenido, da cuenta de que haya muchas más víctimas, porque ya hay más aparatos que robar, etcétera. También también puede ser el orden público. Es un tema ya pues diferente, que no es nuestro espacio, pero que uno podría decir que es que el orden público se ha dañado y por ende hay más delincuencia, etc.
Al margen de ello, lo que existe es un delito contra el patrimonio económico, pues varios delitos, uno de ellos el hurto. El hurto tiene una serie de calificaciones o una serie de agravantes, entre los cuales es muy usual que el hurto, cuando el hurto no tiene ni calificación ni agravantes, se llama un hurto simple, pero por lo general pueden darse calificaciones que inciden en la entidad delictiva, en la forma en que se ejecuta el mismo, o agravantes que, como su nombre lo dice, hacen pues que sea de mayor connotación. Entonces, como para manera de ejemplo, cuando una persona hurta con una ganzúa o accediendo a un bien inmueble de determinada forma, o con medios motorizados, o utilizando armas, o con violencia, o sobre medios de comunicación tecnológicos o aparatos de luz. Hay una serie muy amplia también y aumentada por los referentes legales. Eso en el 2000 que hubo el Código Penal salió con agravantes y unas calificantes, y a través de las leyes que han venido saliendo se han aumentado. Y hoy por hoy hay una serie. Dentro de ellas me coges un poquito frío en cuanto a qué agravantes o calificantes puede tener un hurto cuando es sobre un celular, pero básicamente pues tiene esa regulación. Claro. El punto es que no pasa más que de ser una simple aprehensión de un ciudadano a otro, y como tal eso implica que yo te estoy conculcando el patrimonio económico. Ahí podrían haber dos temas trascendentales, y es, a veces se discute qué tanta afectación hay del bien jurídico que te decía que hay que proteger con una norma, porque un celular sea muy ínfimo, lo que sea. No creo que sea pues muy usual. Eso pasa más es cuando se hace en cadenas comerciales, por ejemplo, que en un almacén de cierta entidad hurten, etcétera. Cuando es a un ciudadano, pues yo creo que es innegable pues el detrimento del bien jurídico, ya habría que mirar cada caso en específico. Y si es con los celulares, que ahora pues todo el mundo está en la posibilidad de conseguir, pues ciertamente que hay detrimento, porque un celular ya vale cierto dinero. Sí, entonces no pasa más que de ser eso, una aprehensión. Y en cuanto a las consecuencias que se irradian de allí, pues el delito de hurto, el delito contra el patrimonio económico, sobre todo cuando tiene esas calificaciones y esas agravantes, resulta ser una pena bastante severa. El asunto es que el delito de hurto o los delitos contra el patrimonio económico tienen una, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, una gabela, y es cuando el infractor hace un resarcimiento del daño causado y repara lo que robó. Ahí la merma punitiva, la merma de pena es enorme y la persona sale muy beneficiada. Lo que pasa es que allí tiene directa injerencia la víctima, y entra un tema que no es de este espacio que hemos abarcado, pero que tiene que ver con toda la actualidad jurídica o la actualidad judicial, y es el papel de la víctima en el proceso penal, cómo se puede componer un asunto, un litigio a raíz de las posiciones de ambos, y mirar cómo lo solucionan. Cuando la víctima toma ese papel fundamental en delitos como el hurto, es posible que se presente esa situación. Entonces, ¿qué tan cuestionable sería que una persona que haga ese hurto no tenga la pena, pero porque la misma víctima fue la que lo propició, ¿cierto? Eso ya es otro tema, pero sí se presenta mucho, es muy usual, uno, que los hurtos, sea de celulares o por ejemplo de automotores, o algo de muy ácido, que es lo de los llamados fleteros, que es cuando se hurtan grandes sumas de dinero o estrellas de identidades bancarias. Generalmente son penas exorbitantes. Hace carrera en el medio decir que a veces es mejor matar a una persona que robarle, porque en realidad son penas enormes. Pero con esa gabela que te decía. Y también se presenta mucho, depende más de la operatividad pues de las personas que intervienen, llámese la fiscalía acusando, la defensa en su papel, la víctima si aparece o no aparece, si tiene, pero se presenta. Entonces esa es una de las figuras. Pero doctor, el tiempo en televisión es corto, ya vamos a terminar el programa, imagínese. Sí, la pregunta es... fue volando. Volando. La pregunta es respecto a ese tema que usted nos estaba tocando, y es cuando, dice usted, el ladrón, digámoslo así, pues entra a una negociación y se le puede mermar la pena. Es esa parte de donde sí es suficiente o si es bueno la pena cuando o sea, que el ladrón pague una pena intramural, ¿sí? Y la otra es cuando esas sentencias
de los jueces pues son contradictorias, ¿sí? Porque uno diría, hombre, pero es que si este señor hizo lo que hizo, ¿y por qué le dan nada más tantos meses de cárcel? Sí. Uno quisiera, pues dice el común de la gente, quisiera varios años. Claro, y es una expectativa y una cuestión legítima de parte de la comunidad tener esta clase de interrogantes, pero en eso es muy importante esta clase de canales con miras a que la ciudadanía tenga la oportunidad de ser informada de manera más eficiente. Y lo digo porque los medios masivos de comunicación, en lo cual me siento muy cómodo hablando del tema, porque no lo es este espacio, realmente pueden tener un poder enorme a la hora de tergiversar esta clase de informaciones. Como tal, tendremos que hablar de la ley. La ley prevé cuándo una pena debe ser intramural y cuándo no. Es el operador judicial el que tiene la facultad, y más que la facultad, la obligación, la responsabilidad de determinar cómo aplica esa ley de cara a establecer si se dan los presupuestos para una pena intramural o si se presenta una sustitución de la pena. Esto es la pena llamada domiciliaria y otra serie de mecanismos que han venido haciendo carrera, por ejemplo los brazaletes electrónicos y demás. Ahora, hay una actualidad legislativa de muy hondo calado y muy reciente que se dio en el pasado mes de enero, y esa ley se dio precisamente a raíz de la crisis penitenciaria. Las cárceles están abarrotadas, eso no es un secreto, y hubo que morigerar muchos aspectos y establecer algunos otros con miras al acceso a esa clase de mecanismos. Te repito, es el operador judicial el que deberá determinar qué ley o qué no ley se aplica. Ahora, cada caso en concreto tiene una serie de especificidades que el operador jurídico está en la obligación de analizar para tomar una u otra decisión. Además, es ese análisis por medio de los argumentos y los fundamentos normativos que el operador jurídico realice el que legitima esa decisión, y por ende una decisión puede ser A en un caso y B en otro caso. Eso es muy importante. Una persona que va conduciendo ebria y que mata a un sujeto en la esquina puede no tener las mismas consecuencias que otra en las mismas condiciones en otra esquina, pero por la sencilla razón de que hay variables, situaciones que pueden darse y que de alguna manera legitiman un argumento que un operador judicial adopte en un caso y el otro en el otro, como la simple insinuación, la elemental situación que se deriva de que dos operadores judiciales sean dos personas diferentes. La ley es un sedazo que nos recoge a todos por igual. Sin embargo, cada aplicación debe ser específica. He ahí la legitimidad de las decisiones que nosotros en la rama judicial adoptamos. Tenemos que argumentar en cada caso específico. De hecho, está proscrita la responsabilidad objetiva. Tú no puedes ser condenado por un hecho que cometiste y ya hay que mirar cuál es tu responsabilidad. Como tampoco puedes ser condenado por quién eres. Tiene que ser condenado solo por lo que se hizo. Por lo que se hizo, no por lo que es. Y el solo hecho de condenarte por lo que se hizo implica un análisis serio y muy claro de qué fue lo que se hizo. Y eso aleja cada vez más ese caso específico del otro. Y ese es el problema que nosotros, la sociedad en común, pues cree que todos los casos se van a mirar de la misma manera, y entonces ahí es donde entra... Es la expectativa de justicia que el ciudadano con toda legitimidad reclama, que haya justicia. Sin embargo, la justicia no puede darse por todo sobre el mismo rasero, y mucho menos a manera pues de épocas medievales en las cuales existía una ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, te quitamos una mano y quedamos listos. No. Ahora hay una pena, extracámaras te decía, la pena tiene un fin, tiene un sentido, y el Estado tiene la obligación a la hora de imponer esa pena de decirle al ciudadano, o al menos de plasmarle una providencia con argumentos y fundamentos legítimos, de decir, usted se va para la cárcel por esto, usted va a ser castigado, usted tiene un carácter retributivo de la pena, que es que usted delinquió y se va para la cárcel, pero además usted debe ser resocializado. El fin es que usted tenga una pena con miras a que esto no vuelva a suceder, con miras a que usted cambie. Hay un tema subyacente innegable, el que tocamos con el referente legal de actualidad, y es la crisis carcelaria. ¿Qué tanto se resocializa o no en las cárceles? Eso es un tema innegable, repito, para toda una sesión, pero lo que se debe tener claro en la ciudadanía es que no porque haya una crisis carcelaria o no porque sea de mucho calado que la gente no se resocialice, o debemos acabar las cárceles o debemos mandar a todo el mundo para la cárcel sin que nos importe resocializarlo. No,
Estamos en un Estado social de derecho que ha evolucionado, ya no estamos en épocas antiquísimas y el valor de nuestro Estado es precisamente que nos meten a la cárcel únicamente por ese fin. Otra cosa es su cumplimiento. Y por solo una persona que se verifique ese fin de resocialización, se logran colmar las expectativas de justicia que la misma sociedad reclama. El día que una persona se vea inmersa en una situación, o su familiar, o sus personas cercanas, uno puede decir que no es delincuente, todos estamos en capacidad de decirlo, el problema es cuando el delito llega a nuestras puertas. Tenemos la expectativa de ser tratados conforme a esos mismos derechos y conforme a ese parámetro de resocialización que es un deber del Estado. Entonces, más que tomar esa serie de opiniones tan extremas, hay que ponderar qué es lo que verdaderamente nos interesa, y es esa condición precisamente de ciudadanos. Así que el hecho de perseguir justicia tiene que ser dinámico con estos intereses que acabo de marcar, no solo de perseguir justicia ciegas. Ese no es el objeto. Doctor, se nos acabó el programa y quedaron tantos temas en el tintero, muchos temas de... Usualmente con mis interlocutores digo que tengo ese defecto, que hablo muy poquito. Eso se nota, ¿sí? Aquí se dio. Bueno, doctor, queda invitado de nuevo y nos tomamos esa confianza de invitarlo Juan, para un nuevo programa, porque una persona muy interesante y con unos temas muy puntuales que tenemos que tocar. Muchas gracias, Juan, muy complacido por la invitación. Gracias a usted. Con gusto estaré por acá. Gracias, doctor. Televidentes, ya escucharon a nuestro juez, quedan invitados para un nuevo programa. Buenas noches. AUPAN, la televisión de los andinos.